Bienvenidos, mi nombre es Hugo Cabrera, esto es Diálogos de Cultura en Puebla con el tema de cine. Tenemos aquí a nuestros invitados. Mi nombre es Iván Contreras. Yo soy Enrique Ceballos, ¿qué tal? Bien, vamos a hablar de cine, vamos a hablar del cine en las comunidades. Así que comenzaremos hablando un poco de ustedes, de su trayectoria. Comenzaré contigo, Enrique Ceballos. Hablemos un poco de tu experiencia en el cine. Háblanos un poco de ello, por favor. Sí, bueno, actualmente soy programador de cine, eso existe, ya discutiremos de qué va. Programador de cine para el Museo de los Ferrocarriles y para la Alianza Francesa de Puebla. También soy director general del Festival Internacional de Cine Silente, primer festival en México dedicado al cine mudo. Y bueno, también soy docente, investigador, apasionado del cine, todo el paquete. Yo inicio en el periodismo cultural con Subterráneos y pues incorporándome a la vida cultural de Puebla, pues vamos descubriendo estos espacios de cine que dan esta alternativa al consumo vacío, digamos, a la compra de un boleto, no sé, que nos atasquemos de palomitas y que después nos olvidemos de la experiencia cinematográfica. Descubrimos que hay espacios en Puebla que permiten un diálogo, ¿no? Y bueno, creo que eso finalmente nos ha enamorado tanto a Iván a mí. Iván ya nos compartirá su experiencia, pero bueno, eso hacemos en la ciudad de Puebla. Muy joven y además tu relación con el cine la vas encaminando también con herramientas académicas. Sí, esencialmente porque descubrimos los espacios de diálogo. ¿Y qué implica el diálogo? Implica informarse, implica investigar, implica conectarnos también con los llamados públicos, con las comunidades que ocupan estos espacios de proyección, porque no estamos hablando solamente de salas comerciales en puntos muy reconocidos de la ciudad, sino en espacios, cineclubes, también ya llegaremos a ello, que tienen a sus propios ocupantes con características esenciales, tal vez con una clase social específica, tal vez con edades específicas, con géneros específicos, y en ese sentido, bueno, hay que informarse, hay que investigar. Por ello, la cuestión formativa, bueno, acompaña al rol de programador de cine. Pero con amplia experiencia y además desde diferentes perfiles que ves esta cuestión del cine, ¿no? Digo diferentes Sí, porque conozco tu perfil también de psicólogo. Sí, bueno, de principio yo estudié psicología para poder hacer cine. Entonces, ahí había un asunto bien interesante, sobre todo porque el cine me rescata de un momento de tristeza absoluto, ¿no? Entonces, para mí el cine no solamente es un encuentro de diálogo, sino que también es un proceso de sanación en muchos sentidos, ¿no? Y es de sanación no porque tenga un poder curativo, sino porque tiene la facilidad de la palabra. O sea, precisamente como lo decía Enrique, en estos encuentros de diálogo, en esta comunidad que se hace a cuatro paredes, ¿no? A la sala oscura, la pantalla, tú como espectador empiezas a platicar con la película, ¿no? Empiezas a entenderte o no con ella, te gusta, no te gusta, y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay procesos transferenciales ahí bien interesantes que si se acompañan posteriormente cuando hacemos el trabajo de cineclub, si lo llegamos a hacer, se enriquece la experiencia de lo cinematográfico una vez que acaba el rol de créditos y se encienden las luces. Eso al principio, Exacto. ¿no? ¿Y tu experiencia en este sentido, cómo la has obtenido? Es decir, has estado en diferentes puestos, ¿no? He hecho, sí, mi primer trabajo en el cine fue preparar café, ¿no? Así fue como me inicié en la experiencia del cine. Quien en ese entonces era un buen amigo, me invitó a un cortometraje y me dijo, ¿quieres estar en una película? Le dije, sí. Entonces me dijo, va, ponte ahí y cuando yo te pida, preparas el café, ¿no? Pero yo ya estaba en el cine, ¿me explico? Sí. O sea, para mí la experiencia era estar en el cine. Después decidí meterme un poquito más en el trabajo. Mi trabajo siempre ha sido más como de meterme y preguntar y aprender y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que eso implica también un poco lo tosco que llego a ser, ¿no? Pero de ahí me tocó producir un videoclip para la UAM, donde trabajamos con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México y el Coro de la Ciudad de México,
¿no? Que nos fuimos a Teotenango. Digamos, era como mi primer momento con producción, con mucha gente. Entonces yo me encargaba de los extras, me encargaba de una parte pequeña de la producción. Posteriormente me tocó encaminarme a la idea de, bueno, pues ya terminamos de hacer este videoclip o este cortito, y era decir, bueno, ¿y ahora quién los programa? ¿Quién los pone? ¿Cómo los platicamos? O sea, la experiencia es muy bonita, pero ¿y luego? ¿No? También tiene que ver con mi formación. En Tlaxcala había un cine, ¿no? Y en ese cine ahí me encontré con Truffaut, me encontré con Hitchcock, me encontré con Kurosawa y me encontré con Arturo Ripstein. Arturo Ripstein, para mí en ese sentido, fue quien me dijo, quien me enseñó y que yo dijera, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, con Arturo Ripstein en un ciclo que se hizo en Tlaxcala de su cine, yo salía con cosas que no entendía, pero me movían mucho, ¿no? Okay. Y en ese momento dije, yo quiero hacer esto. Pero después descubrí que había alguien que se interesaba porque eso sucediera, ¿no? Ahí es donde entra el papel del programador. Ahí me di cuenta que había un programador y ahí me di cuenta que había un gestor que se interesaba por llevar a Tlaxcala un cine que no iba a llegar. Me parece importante, para tener un poco de referencia y datos fríos, los años en los que esto ocurre. Es decir, desde qué año te involucras en el cine, porque también la lectura del cine la podemos tener de diversas formas. Quiero plantear el contexto de esta pregunta, en el sentido que también el cine ahora se asimila también en dispositivos, en tabletas, y estamos hablando de salas de cine también en esta experiencia. Entonces, si pudiéramos decir años de involucramiento. Claro, empiezo yo en 2014 y de igual manera me abro a los maestros, ¿no? Empezando un poquito en la Alianza Francesa, descubro esta mediateca que tienen por allá. Y pues uno se empapa, uno se emociona, dice, bueno, ¿qué es esto? Cine francés, los años 60, ruptura, cómo se rompe el cine, cómo se muere el cine, tantas muertes, ¿no? De la cinematografía a nivel filosófico, pero en ese sentido me emocionan esos otros discursos, ¿no? 2014, tú te involucras en el cine, tus herramientas para involucrarte o tu contacto es las salas de cine o te vas también con dispositivos. Eran las salas de cine. Pienso yo que en 2014 estaba arrancando, no sé, a menos que tengamos perspectivas diferentes, estaba arrancando la fiebre del dispositivo, las pantallas digitales, el streaming, estaban arrancando ciertos proyectos, ciertas iniciativas, y creo todavía uno buscaba ir a la Cineteca Nacional, uno buscaba las salas alternativas, pero en 2014 creo todavía estábamos viviendo ya la etapa final, sí, del espacio cinematográfico en colectivo. Hablemos del cine en las comunidades. Es decir, ¿cómo se provoca este contacto, esta experiencia para ver cine en diferentes contextos que pueden ir desde lo rural hasta lo urbano o la combinación de estos? Pues habría que buscar primero, nuevamente nos vamos a la información y a la lectura de los contextos, de los espacios, de problemáticas. Siendo México una región atravesada por la violencia, vamos a encontrarnos siempre comunidades ávidas del diálogo, otra vez volvemos al diálogo, y de propuesta, incluso de propuesta o búsquedas de solución a estas problemáticas, también, tal vez no soluciones definitivas, pero que a través del cine, bueno, logras encuentros de distintos habitantes de las comunidades. ¿Están de acuerdo o qué opinan ustedes de partir primero del diagnóstico antes de proponer el contacto con el cine? El diagnóstico siempre es importante, pero también desde la perspectiva desde donde la planeas. Pues si es una visión mucho más institucionalizada, digamos, entonces el diagnóstico es importante, porque entonces le permite a la institución planear. Pero si es desde la vista del gestor, el diagnóstico también le es importante, pero tiene más esta necesidad de atacar directamente a las necesidades inmediatas del entorno, ¿no? Es decir, dónde vemos películas y cómo le hacemos para ver películas, ¿no? Entonces, digamos, el gestor va más en ese sentido de encontrarse con
con cómo puedo ver un cine diferente en mi comunidad. O sea, cómo puedo ver un cine diferente en mi barrio, cómo puedo ver un cine diferente en el municipio. Tiene que existir una comunicación directa entre la institución, que tiene las posibilidades de crear los espacios para que las cosas sucedan, y un gestor que se le permita planear, que se le permita crecer y que se le permita hacer cosas. Entonces, yo creo que, digamos, de principio tendría que irse por ahí. Y uno se puede encargar del diagnóstico mientras el otro la planeación. Para que suceda esto, para que suceda esta experiencia de ver cine, estamos hablando ahorita ya de instituciones, pero puede ocurrir el caso que no existan las instituciones. ¿Qué se requiere? ¿Quiénes son los actores que pueden participar o que deberían de participar o que es propenso que participen para que se genere la experiencia del cine en la comunidad? Diríamos que los habitantes. Los habitantes, yo iba a complementar la respuesta de Iván en el sentido en el que muchas veces el gestor puede tal vez transformarse solo en guía y dar lineamientos o apuntar a ciertas direcciones, ¿no? De cómo coordinarse entre vecinos, cómo pedir, ¿no? A través de oficios, localizar, ¿no? Tus alcaldías, localizar ciertos puntos para solicitar permisos el uso de los espacios. Y en ese sentido muchas veces se da que las comunidades, los habitantes, se transforman en estos agentes, en estos gestores. Entonces yo sí me atrevería a decir que cualquiera puede ser o puede tomar el rol de proyectar en su comunidad, de llevar a cabo un cineclub. Hay un libro maravilloso de Fernanda Río, que es Cómo hacer un cine. Es maravilloso de verdad porque nos indica paso a paso qué recursos necesitamos a nivel técnico, cómo podemos curar, ¿no? Un ciclo de cine, programar. También nos decíamos, bueno, nuestra chamba es programar, pero en realidad hay guías para llevar a cabo, si somos el jefe de los vecinos, si somos, claro, pues quien sea, ¿no? En realidad solo hace falta comunicarnos con el otro dentro de nuestra comunidad. Los elementos básicos, que tengas pasión absoluta por el cine, es decir, que te guste, que a partir del cine tengas cosas que decir, que vaya más allá de sentarse y de repetir la lógica de ir, ver una película, levantarse, irse, sino que tengas algo que decir, que haya un discurso en lo que quieras hacer. Y el discurso puede ser lo que quieras, ¿no? Podemos hablar de amistad, por ejemplo, y armas unas películas alrededor de ello. Podemos hablar de tolerancia, podemos hablar de racismo, podemos hablar sobre el trabajo de las mujeres en el cine, el trabajo del cinefotógrafo, es decir, por temas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos básicos? Tener uno, dónde quieres proyectar. Puede ser en un espacio que te presten en la Casa de la Cultura de tu comunidad. Puede ser en la pared de una casa, la casa más blanca del barrio, ¿no? O puede ser un salón pequeño, ¿no? A partir de ahí, lo único que necesitas posteriormente es tu proyector y tu reproductor. Y tu reproductor, te estoy diciendo que va desde el proyector Blu-ray, reproductor, hasta tu propia laptop, ¿no? Donde puedas tener el archivo y desde ahí conectar todo y proyectar. El cineclub es más que ver una película, es un generador de experiencias. En ese generador de experiencias, tú como programador y tú como gestor te volvían, como bien dice Enrique, en el catalizador. Porque eres el que una vez que termina la película o antes de que empiece la película, generas el entorno propicio para entablar el diálogo de manera posterior, ¿no? O sea, es invitar a que la gente se atreve a ver cosas diferentes y sobre todo que dialogue de cosas diferentes. Yo creo que eso es primordial. Y el espacio puede ser cualquiera para mí. Están planteando estos elementos tangibles, ¿no? El ABC o el mínimo común múltiplo, digamos, del cine para poderlo proyectar. En ese sentido, el discurso se vuelve en un asunto intangible pero abundante. Es decir, hay muchos temas de los cuales hablar. ¿Qué tan importante es conocer estos discursos previo a la proyección o inducir al tema a reflexionar? ¿Es importante esto o lo consideran que puede ir acompañado junto con el espectador y descubrirlo? Yo creo que se puede, perdón.
Adelante. Yo creo que se puede entender desde las dos. En el momento en el que decidimos ser gestores o decidimos ser programadores, es porque tenemos necesidad de contar algo. Nosotros, de principio. O sea, de principio decimos, ¿por qué no están, o sea, por qué ese cine que me apasiona no lo está viendo alguien más? Ujú. ¿No? Y pum, desde ahí dices, bueno, pues voy a organizar una, ¿no? Y voy a ver cómo me organizo, invito a mis vecinos, o platico con el presidente municipal, Ujú, o platico con el director de Casa de Cultura, llego con un plan, llego con una idea, es decir, de principio vamos a ver películas. Pero creo que el programador de principio tiene necesidad de enseñar cine, ¿no? O sea, de enseñar esto que el cine le hace sentir para mostrárselo a alguien más. La segunda es, que sí es importante, es informarse. ¿Qué está sucediendo alrededor? ¿No? O sea, digamos, informarse a nivel local, o sea, digamos, cuáles son las cosas que me interesaría que estuvieran viendo los niños, cuáles son las cosas que me gustaría que estuvieran viendo los adolescentes y cuáles son las cosas que deberían de estar viendo la gente de tercera edad. Cuando uno siempre quiere resolver asuntos de cultura y mejorar digamos, el futuro, siempre pensamos en los chiquitos, pero las grandes enseñanzas vienen en los grandes. Ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos con la tercera edad, la información baja más rápido. Porque ellos, a diferencia de muchas familias, son ellos quienes hablan con los chicos. Porque son los viejos. Porque son los sabios. Porque nuestros viejos siguen siendo los sabios, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener un público, por ejemplo, de entre 50 a 70 años se vuelve bien interesante Ujú. porque tienen mucho que decir después de la película. Y ese mucho que decir de repente se convierte en un diálogo que va mucho más allá de la pantalla y que los sigue hasta que llegan a la casa y que en algún momento platican con sus nietos, que en algún momento, ¿no? Entonces, digamos, es estar jugando con el público que te está visitando. La pregunta va también en este sentido de que muchas personas que están en el interior del estado y que quieran hacer un cineclub y ser programadores, pues tal vez no sean expertos. ¿Es necesario ser experto o es necesario comprender la obra que vas a presentar sin que conozcas muchas? Uno estando un poquito en estas áreas de estudio, pues se encuentra que hay algo de cómico en la situación de que ya uno no puede pararse y decir soy el experto, ¿no? Ya uno no puede decir yo gobierno, yo manejo el tema a tal director, tal periodo del cine. No, las herramientas ahora digitales dan la oportunidad maravillosa de encontrar, bueno, fuentes, libros que antes, bueno, había que excavar las bibliotecas, las maravillosas bibliotecas que siguen ahí, que deben visitarse todavía, son oportunidad de fuente. Pero en este sentido, ahora podemos empaparnos de tanto y además dialogarlo, compartirlo a nivel digital, ¿no? Sabemos que son armas de dos filos. La cuestión digital aquí también nos invita a acercarnos a información falsa, ¿no? A fuentes que no llegan a ser comprobadas, pero en ese sentido basta con ver mucho cine. También me sumo a la iniciativa de Iván y finalmente acercarnos a la información, querer saber. Mencionan ustedes ver todo el cine. ¿Recomiendan ustedes que cuando se planteen estas proyecciones como curadores o programadores, se abarque el cine comercial como el cine de culto, el cine de arte? ¿O hay que ser distingos dependiendo de si es un contexto rural o es un contexto urbano? No, para mí yo creo que tendríamos que andar rompiendo con eso. O sea, es decir, para mí lo que existe es el cine, ¿no? O sea, digamos, sí, el cine que entendemos como comercial, lo que nos llega por las grandes cadenas es un solo discurso, siempre, ¿no? Y el cine mexicano que se está repitiendo está homologando ese discurso, es decir, lo está haciendo exactamente igual. Pero sí creo que lo que tienes que ver es las posibilidades que tiene el cine, o sea, encontrarte y aventurarte a encontrarte con un cine diferente, con un cine que no te guste, con un cine que te agrade, con un cine que te haga enojar, con un cine que te haga reír. Vas a entender la comedia de Mel Brooks comparada con la comedia de Billy Wilder, por ejemplo, ¿no? O cómo entiendes la comedia de Joaquín Pardavé con la comedia
no sé, la comedia que está saliendo ahora en México. Es decir, pero tienes que encontrarte con ellos para poder entender el cine que se estaba haciendo en México en los 50, para poder entender el cine mexicano de los 2000, ¿no? Entonces, sí necesitas, digamos, tener el gusto de adentrarte a un cine diferente y pensar que el cine que nos llega en las grandes pantallas no es todo el cine. Y para mí sí es el cine que marca el mercado, pero es el 1% de lo que significa el cine, por ejemplo, ¿no? A mí también me chocan esas etiquetas, cine comercial o cine de arte, cine de culto. Si bien en los años 20 hubo intentos, ¿no?, de fijar al cine en las artes, ¿no?, enterrarlo, ponerle la tachuela y que quedaran como séptimo arte. No se trata de eso, se trata, ya lo has dicho, de diversificar. Se trata, en efecto, de comparar, ¿no? Y creo que podemos decir que nos gustan cintas de corte comercial a los dos, ¿no? Sí, claro. Tenemos favoritas, etcétera, comedias románticas, terror. Son géneros finalmente muy ricos. También como creadores de Cineclub, yo alentaría a que buscáramos más bien un cine que encuentra poca difusión. Claro. ¿No? Que no encuentra pantallas en otros lados o que la ve difícil en los circuitos comerciales, que esencialmente es la mayor parte del cine mexicano, ¿no? La verdad sea dicha, la industria nacional pues la ha pasado muy mal desde hace 3, 4 décadas y en ese sentido pues también uno dice, bueno, venga, démosle espacio a Danzón o démosle espacio, ¿no? Que si bien uno puede reconocer a una María Rojo y decir, esto es cine comercial, seguramente esto no lo veo. No, vamos a encontrar que el cine mexicano es inacabable en discurso, en calidad, y alentaría por eso. Vamos a identificar, bueno, qué no se ha visto y por qué no se ha visto, y entonces le damos espacio. Primero hablemos de por qué hacer cine en colectivo y no quedarse en casa viendo el Netflix. Bueno, decíamos que la experiencia cinematográfica, ¿no?, desde sus inicios, siempre requirió del otro, siempre requirió del encuentro entre nuestros cines, de la compartencia, de nuestras experiencias. Eso desafortunadamente no lo tienen todavía no sabemos después las plataformas digitales. Por supuesto que podemos compartir en el chat, en WhatsApp nuestras experiencias, pero estar en el espacio cinematográfico sumamente rico, ¿no? No solo por la experiencia sanadora, ¿no?, que mencionabas en un inicio, sino por el intercambio, por el conocimiento del otro. Pero bueno, tampoco se trata de ser puristas, ¿no? Estamos abiertos a esta transmedialidad, a este diálogo entre pantallas. Lo mencionaba, para mí creo que el streaming en ese sentido, como Netflix y estas cosas, nunca va a poder terminar por erradicar lo que sucede en una sala de cine, pues, ¿no? O sea, si Netflix quiere hacer algo, tendría que mutar a hacer una sala de cine. Es al revés, ¿no? No el público paga. Otro planteamiento es el asunto de la asistencia a nuestro cineclub. Puede ocurrir el caso de que no vaya tanta gente como lo esperábamos. ¿Cuáles son los indicadores que nos pueden decir que vamos en el camino correcto? Hay que saber un poquito también de los gustos de tus espectadores, de tu público, ¿no? ¿Qué consume y cómo lo consume? Sobre todo porque tú como gestor y como programador lo vas también a enfrentar a un cine que probablemente no consuma de manera cotidiana, no tanto como tú lo haces, ¿no? O sea, es decir, sí se puede encontrar y le puede gustar una película de Woody Allen, pero no sé si quiera ver un ciclo de Woody Allen, ¿no? O sea, probablemente pueda haber una, dos, pero ya la tercera puede no regresar. ¿Estamos hablando de un equilibrio entre la propuesta y la demanda? Sí, de alguna manera. Y debes de entender qué gusta más y qué gusta menos, pero no debes de dejar de hacerlo. Y en cuanto a indicadores, yo diría que además de los números, ¿no?, además del número de asistencia, que puede ser desde por función, semanal, mensual, después sacan su promedio, está el diálogo. ¿A qué voy con el diálogo? En que se puede elaborar bitácoras, ¿no?, de lo que la gente comparte. Tal vez veladamente te están diciendo que no les gustó tu película, pero que les recordó alguna experiencia personal.
O puede ser lo contrario, ¿no? Que les tocó alguna fibra por dentro y que salieron enamorados de la cinta. Posteriormente ves que asisten, que este mismo usuario o usuaria asisten a las 4 funciones de tu ciclo de cine y entonces dices, bueno, aquí hay magia. Pero en ese sentido se pueden llevar bitácoras de diálogo donde se viertan estas experiencias. Tal vez podemos proteger la identidad también de nuestros usuarios y manejar edades, o preguntar cómo se enteraron también. Las encuestas nos sirven mucho de dónde, cómo se enteran de tu cineclub, de tu propuesta. Y en ese sentido también vas a saber si solo las redes sociales te funcionan o si hay necesidad de hacer flyers, carteles, etc. Sí. Tocaste un punto también relevante, derechos de autor. Es decir, ¿a dónde podemos recurrir para tomar películas que puedan ser proyectadas de manera que no estemos transgrediendo, ¿no?, la ley y a informar esto? Hay, por ejemplo, está el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, que tiene, digamos, por obligación distribuir el cine que produce el Estado. Entonces ellos mismos tienen un gran acervo de cine mexicano para promover y en préstamo esas películas. Es un asunto de crear un oficio, mandarlo al instituto, el instituto te contesta y si logran un asunto de agenda, pues entonces ellos te mandan las películas, ¿no? Esa es una forma. La otra es que platiques directamente con la distribuidora. En México existen distribuidoras que mueven películas de no solamente mexicanos, sino latinoamericanas, europeas, ¿no? Y de repente, pues les escribes un correo y decirles, oigan, soy fulanito de tal, tengo un cineclub, trabajamos de esta manera y queremos proyectar esta película. Ellos, a diferencia del instituto, sí cobran, por ejemplo. Tienes dos opciones. Si tú tienes el recurso, que sería lo ideal, ¿no? Siempre mantener un recurso que te permita generar un proyecto mucho más grande, ¿no? Pues puedes pagar el derecho de proyección. El derecho de proyección, de repente, es que tú pagues una cantidad de dinero por una proyección. Es decir, si vas a pasar una película una vez, te va a costar 3 pesos. Si la quieres pasar 3 veces, te puede costar 4 o 5 pesos, ¿no? O sea, es decir, cada vez que se proyecta genera un costo, un costo de recuperación para la distribuidora. La otra es cómo tú mantienes tu cineclub, cobras o no cobras taquilla. Es decir, si cobras taquilla, pues de ahí puedes negociar con la distribuidora. Si no cobras taquilla, bueno, pues entonces también puedes platicar con ellos y de qué manera lo logra. No cobrar tiene ciertas limitantes, precisamente porque te cierra a tener oportunidades a cine contemporáneo, ¿no? O a cine más actual, como para tenerlo en tu cineclub. Es decir, si tú quieres traer Solteras, por ejemplo, o Las niñas bien, ¿no? O una película que se mueve generalmente por espacios alternativos, Pájaros de verano, te va a costar un poquito más de trabajo traerla porque genera un costo, te la van a cobrar. Me gustaría que mencionaran casos de éxito, casos tangibles, donde podamos tener una referencia de cómo suceden estos cineclubs. Sí, los hay. Está Cinetó en Oaxaca, en Guelatao, que lleva Luna Marán, que también forman parte del equipo de la sede de cine, por ejemplo. ¿Dónde ocurre? ¿Cómo ocurre este cineclub? Pues fíjate que el cineclub trabaja mucho de sentido comunitario. Ellos tienen algo que le llaman... ¿Dónde es? ¿En qué parte? En Guelatao. En Guelatao. En Oaxaca. Entonces ellos, a través de la autogestión y a través también de diálogos con la presidencia y todo eso, lograron que se construyera un cine en la sierra, ¿no? Okay. Es una salita pequeñita. Una sala preciosa, una sala de cine preciosa. Pero preciosa, sí, o sea, tiene lo último en proyección con un sonido 5.1, o sea, es toda una experiencia, ¿no? Entonces, esa es la razón de cine comunitario. Pero, por ejemplo, está Itzmalín en Guadalajara, Itzmalín, que tiene un proyecto de proyecciones en el parque. Entonces, lo único que él tiene es una pantalla inflable. Entonces, lo que hace es gestionar que el municipio le preste un parque
y él programa y a partir de ahí genera discursos. Ya ha hablado de N cantidad de temas, ¿no? Está Vocho Cinema, que literal es un vocho que tiene ahí todo su equipo y aparece y proyecta, o Ecocinema, que es digamos, ya es más como funciona como es una fundación mucho más grande, pero que trabaja con energías solares, por ejemplo, ¿no? Añadiría la experiencia del colectivo Lemou, que es un colectivo feminista que se mueve desde Guatemala. Entonces, si uno invita al colectivo, también llevan sus cintas, que digo, además no solo son casa de proyección, sino también son casa productora. Y en ese sentido, pues se crea esta itinerancia maravillosa a partir de casi cero recursos, ¿no? Desde la autogestión. Y bueno, también incluiría esta experiencia, es Lemou con una W al final. El cine es un espacio, es un buen modelo para reactivar esos espacios. Sobre todo por eso, porque obliga y hace esta comunidad y hace que la gente empiece a encontrarse con sus propios espacios. Entonces, identificar y encontrar los apoyos y las maneras para reactivar esos lugares es fundamental, ¿no? Les agradezco mucho la plática, el compartir conocimientos. No, gracias. 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 Gracias, estuvimos en Diálogos con la Cultura en Puebla. Iván Contreras, Enrique Ceballos, yo soy Hugo Cabrera. Hasta luego.